Enseguida viene la plática Innovación de la colmena para buenas prácticas en la producción de miel por Edna Martínez Aguilera y Olga Isabel Cobos Corados. ¿Ya están listas, por favor? Adelante. Adelante, doctor. Muy bien, muy buenos días a todos. Espero que podamos compartir un poco de lo que hemos hecho con las abejas y en este tenor, bueno, pues tratar de compartirles también un poco. Sabemos que las abejas tienen productos extraordinarios que nos brindan salud, pero ¿qué hemos estado haciendo por las abejas? En particular por su salud y por nosotros los apicultores, ¿qué hemos estado haciendo? Entonces, bueno, pues yo inicio con nuestra presentación. De entrada, hablamos sobre un poco sobre la situación apícola. Definitivamente tenemos complicaciones. Todos sabemos que hay pues un impacto directo a los cultivos y en este caso a las abejas, por los cambios climáticos, efectivamente, por toda la situación en general que se vive en el planeta. Entonces, bueno, pues nosotros tratamos de ver exactamente qué y cómo poder ayudar a las abejas y cómo también nosotros podemos salir beneficiados, porque también tenemos unas complicaciones ahí de salud. Entonces, el objetivo principal de la investigación fue reducir los riesgos de salud para las abejas y los apicultores. Tomamos la decisión de innovar el material que ya tenemos. Es decir, nosotros hemos trabajado desde más de un siglo, tal vez, con colmenas de madera. Estas colmenas de madera son específicamente de pino, porque las abejas son muy susceptibles a los aromas. Entonces, no es sencillo introducir otro tipo de material. Para ello requerimos de una asesoría, en específico de un ingeniero químico. Este proyecto fue financiado también por la Organización de las Naciones Unidas, y todo esto a raíz de una situación que tenemos compleja, justamente la destrucción de la capa de ozono. Una por la tala de árboles, otra por la liberación de gases de hidrofluorocarbonos. Entonces, todo esto, el impacto en el medio ambiente y en la devastación que se hace a través del corte de madera para hacer las colmenas, bueno, nos dio una visión muy particular para tomar algún otro material que fuera interesante, ¿no? Entonces, con el material de madera tenemos una complicación, básicamente el deterioro en el medio ambiente. Aquí tenemos unas colmenas que ya están deterioradas, que tienen, básicamente son deterioro por hongo, por microorganismos xilófagos, y bueno, pues era complicado. Entonces, es complicado para el apicultor porque ellos tienen que estar renovando su material continuamente. Otra parte para nosotros los apicultores es el movimiento que tenemos que hacer para levantar estas cajas de madera, que son bastante pesadas, son más o menos, o pesan unos 2 kilos sin miel. Ya con las salsas con miel serían alrededor de, no sé, unos 20, 25 kilos. Y pues el movimiento que se hace para alzarlas o para moverlas, pues es importante. Entonces, tomando en cuenta la tala de árboles, los beneficios que podríamos darle al material y a las abejas, y el beneficio que nosotros tenemos o podríamos tener para ocupar otro material, entonces decidimos escoger el poliuretano. Todo esto con la asesoría del ingeniero Sergio Martínez y con las instituciones que nos hicieron favor de apoyar. De tal manera que encontramos un material higiénico que no despedía olores, que es sustentable, que es bastante durable,
muy poco inflamable, impermeable, que eso nos interesa mucho en el caso de las abejas y precisamente para resguardar su salud, y que fuera de poco peso. Entonces, hace algunos años se determinó que tendría que estar el poliuretano libre de hidrofluorocarbonos. Esto fue en el 74 con el investigador Mario Molina, seguramente todos lo sabemos. Y bueno, pues se determinó que para expandir el poliuretano se requería de otro tipo de producto. Y en el caso de, para evitar la liberación de los gases de HFC. Entonces, se ocupa hoy en día básicamente el agua y los gases. Entonces, ya no hay problema con esa liberación de dañina hacia la capa de ozono. Entonces, de tal manera que vemos o hicimos este diseño, el poliuretano fue el material, el diseño nos apoyó la maestra Olga Cobos y decidimos ocupar solamente, junto con el ingeniero, ocupar un solo tipo de cajón que nos permitiera tener tanto la cámara de cría como el alza. Entonces, este sistema modular nos permite intercalar los cajones, hacerlos cámara de cría, hacerlos alzas y además que fueran compatibles con lo que los apicultores ya tienen. Es decir, ellos manejan, no sé, 500, 600 colmenas productores y introducir un material nuevo iba a ser complicado. Entonces decidimos también que este material fuera compatible con ellos o con lo que tuvieran. Entonces, se pueden ensamblar perfectamente bien los marcos de madera, los bastidores y de igual manera el cajón a la cámara de cría o al alza. Las pruebas de campo, que nosotros de manera coloquial mencionamos a la colmena deslizable como colmena mariana, estas investigaciones, estas pruebas se hicieron en Otumba, en el Estado de México. Ahí teníamos básicamente el centro de investigación. En la parte de Acoxuchtlán Hidalgo, en el sur, en Atoyac Álvarez Guerrero, en Puebla y en la Universidad Autónoma en el centro de Centli, de la metropolitana. Entonces, instalamos un núcleo débil para revisar qué tan fortalecido podía salir en unos días. Después se revisó con bastantes resultados pues muy favorables y ese núcleo débil, además de que fortalecido, pues estaba con abejas nuevas, es decir, con cría nueva. El primer reto que teníamos con este material es que lo aceptaran, porque les comentaba hace unos momentos, las abejas son muy susceptibles a los aromas, entonces, no sabíamos si lo iban a aceptar. Hace algunos años se hicieron estudios con colmenas de plástico y los enjambres se iban, los núcleos se iban, entonces con este teníamos el primer reto y las abejas lo aceptaban perfectamente bien. Hay poca propolización para el apicultor como tal. No es, en México al menos no tienen esa visión de producir propóleo, no en México. Y en el movimiento que hacen los apicultores con las colmenas, la propolización pues les complica porque se pegan, entonces los cajones y les complica la revisión rápida. Entonces aquí lo hicimos. También fue una palomita para este tipo de colmena porque finalmente no había mucha cera, tampoco falsos panales que nos pudieran complicar el trabajo del apicultor. Esta colmena que les muestro aquí fue identificada por SINIGA. Ese era otro reto, que las autoridades gubernamentales nos aceptaran realmente este producto como viable, ¿verdad? Para poder ser identificado y que pudiéramos también tener un producto o una certificación en buenas prácticas.
Bueno, otra situación interesante era conocer o saber si lo que producían las abejas no iba contaminado. Y efectivamente, en los estudios que realizamos, lo que nosotros obtuvimos de estas colmenas era miel 100% sin ningún problema de contaminantes. Los apiarios de Otumba, que también estuvieron ahí donde realizamos el proyecto, y hay una situación interesante con esto. En México tenemos un problema de vandalismo y es muy común, ya sea intencional o pues algunos incendios también son, no sé, probablemente por descuidos. Pero el material que nosotros metimos, el poliuretano, a diferencia de las colmenas de madera, pues no resultaron dañadas. Esta es una colmena que prácticamente salió dañada con el incendio que tuvimos, pero esta es la colmena de poliuretano, solamente recibió el flamazo, pero no hubo una muerte de núcleos, ni tampoco hubo deterioro en el interior de la colmena. Y eso lo podemos ver por ahí en alguna otra imagen. En el interior está prácticamente salvada y en algunos bastidores vemos al núcleo, es decir, nos salvó al núcleo y el material no se deterioró, que era lo que teníamos complicación. Pensábamos que podíamos, pues era un reto también importante porque le habíamos apostado a que no fuera fácil de quemar. Entonces, concluimos lo siguiente con este estudio. Primero, las condiciones ambientales en las que se manejó la colmena de poliuretano o mariana nos permitió mantener un microclima en el interior. Eso es muy importante para las abejas, sobre todo por la temperatura que ellas tienen en el interior. Evita falsos panales y eso nos ayuda a nosotros en el manejo. Fortalece la salud de las abejas, les platicaba, con el fortalecimiento de los núcleos o de los enjambres si fueran a hacer divisiones. Nos evitó en gran medida la humedad, y eso para el apicultor es extraordinario porque el impacto económico es pues mucho menor. Ellos tienen que estar renovando y bueno, les permitió tener este material por largo tiempo, o lo van a tener por largo tiempo. Para nosotros los apicultores fue extraordinario también porque ya no cargamos tanto y eso nos beneficia de sobremanera. El cargar una alza o mover una cámara de cría cuando hay que hacer movilizaciones, pues no es nada sencillo, entonces nos ayudó bastante. Al hacer la revisión de los núcleos y al hacer la revisión de las... checar si hay miel, pues en el momento que deslizamos la colmena, pues ya no hacemos la acción de levantar cargas. Y eso, bueno, pues también es fabuloso. Bien, entonces creo que los objetivos se cumplieron. Nosotros tenemos por ahí un videíto que si quieren consultar, les dejamos ahí la liga. Nosotros también quisiéramos agradecer a muchas personas que estuvieron tras de nosotros haciendo este proyecto. Y pues nos sentimos satisfechos al poder ayudar un poco a las abejas, bastante al apicultor y bueno, creo que todos salen beneficiados de este tipo de material que a veces lo tenemos un poco satanizado, un tanto satanizado, ¿no? Pero creo que hicimos un proyecto exitoso. Agradezco infinitamente la atención y bueno, estoy abierta a escuchar sus preguntas. Y muchas gracias por la exposición. Aquí yo tengo un par de preguntas. Sí. No, 3 preguntas de hecho. La primera es si realizó alguna comparación en la producción de miel entre la colmena tradicional y la colmena mariana. Sí, de hecho estamos haciendo una tesis en la Universidad Autónoma Metropolitana de caracterización de polen, de caracterización de miel y de
producción. Y en las tres, aparentemente, tenemos un beneficio extraordinario en cuanto a cantidad y calidad. En cuanto a calidad de miel, sí, ya lo tenemos. Fue el documento que por ahí les presenté. Fue una carta que hicieron en donde revisaron si realmente teníamos miel en estas colmenas. Y sí, la caracterización salió favorable. Solamente tenemos miel y de buena calidad. Como Cantidad es suficiente en tiempo, eso no sé si estamos. Manuel tenga otra. No, en el Face no tenemos preguntas. Bueno, acá hay otra, dice, ¿qué características debe presentar la miel de calidad? Esta no es de la colmena, sino de la miel en general. Sí, bueno, debe estar libre de contaminantes. Debes tener también características muy específicas, que la norma, que es la que nosotros manejamos, la dice el 1996, es la número 6, esa norma nos indica todas las reglas, ¿no?, que tenemos que llevar a cabo para tener una calidad en la miel. Pero básicamente es libre de contaminantes y desde luego adulteración. La adulteración, pues hoy en día sabemos que es muy común, con fructosa, no, hasta con agua, ¿no?, que hace que se fermente el producto fácilmente. Entonces, la humedad es importante, manejamos un 19 a 20% de porcentaje de agua para que sea de buena calidad y libre de contaminantes en general, ¿no? Sí, tenemos otra pregunta por acá y lo bueno es que hay tiempo. ¿La colmena mariana disminuye parásitos que pueden afectar a la colmena tradicional? Sí, por supuesto que sí. Sí, de hecho, también es otro proyecto que tenemos por ahí pendiente, revisar específicamente la salud de las abejas en cuanto a parásitos, sobre todo en el de varroa que tenemos a la orden del día. Todos conocemos a la varroa o hemos escuchado hablar sobre la varroa destructor en específico, y eso nos complica bastante. Entonces, al parecer, las características de la colmena, como es térmica, fortalece al núcleo y por ende estamos apostando también a que no se presenten parásitos como este, ¿no?, como la varroa. Hay otras enfermedades parasitarias en las abejas que sí son muy comunes, como el piojo, tal vez la bráula coeca, y este parásito también puede confundirse con la varroa, y ambos se tratan de la misma forma. Entonces, al menos esos dos, yo creo que podemos brindarle salud a la colmena, a la colonia. Y ya una última pregunta de mi parte. ¿Qué costo tendría o tiene y qué duración? La duración, tenemos proyectado que sea alrededor de unos 40 años cada una de las colmenas, a diferencia de la colmena de madera que dura un año o 2 años en buenas condiciones. Hay que estarles dando tratamiento para que se conserve, pero en buenas condiciones 1 o 2 años tal vez. La colmena mariana unos 40. Y el costo no sabría decirle muy bien, porque el costo pues no nos corresponde a nosotros hacer esa parte, pero es un poco más alto desde luego, pero si lo vemos desde el punto de vista pues a largo tiempo, pues les conviene más al agricultor. Muchas gracias, agradezco mucho su atención.